Si alguna vez pensaste que un pasado lleno de errores impide a alguien ser fiel a Dios, esta historia es para ti. María Magdalena fue marcada por pecados, juicios y rechazos. Pero fue precisamente ahí, en medio del dolor, donde Dios la encontró y la transformó en uno de los mayores ejemplos de amor y fidelidad del Evangelio. Acompaña esta trayectoria inesperada, llena de misterio, redención y fe. Y al final, descubre un detalle sorprendente, reliquias atribuidas a ella que aún conmueven a los fieles en distintas partes del mundo. María Magdalena es, sin duda, una de las figuras más impactantes y transformadoras de toda la historia cristiana. Su nombre ha atravesado los siglos, cargado de misterio, confusión y profunda redención. Originaria del pueblo de Magdala, en Galilea, María vivió en una época marcada por la opresión política, la religiosidad intensa y un sufrimiento silencioso. Los evangelios cuentan que fue curada por Jesús, quien le concedió una liberación total, símbolo de un nuevo comienzo. A partir de ese encuentro, no solo lo siguió de ciudad en ciudad, sino que puso su vida, su tiempo y sus bienes al servicio de la misión del Maestro. Fue una de las pocas que permaneció firme a los pies de la cruz, cuando tantos lo abandonaron. Y en el momento más decisivo de la historia de la salvación, fue ella, una mujer, quien vio al Cristo resucitado por primera vez. María Magdalena no predicaba en plazas. No realizó milagros ante multitudes. Su santidad nació de la fidelidad en lo cotidiano, del servicio silencioso y del amor que atravesó el dolor. Antes de ser recordada como una de las discípulas más fieles de Jesús, María Magdalena conoció de cerca el peso del desprecio y la soledad. La Biblia dice que fue liberada de 7 demonios. Y aunque no sepamos con exactitud qué significaba eso, sabemos lo suficiente para entender que su alma estaba llena de tormentos, espirituales, emocionales y sociales. En aquella época, cualquier enfermedad del alma era vista como señal de impureza. Se especuló, durante siglos, que ella era una mujer de mala vida. Sin embargo, esta imagen fue oficialmente corregida por la Iglesia Católica en 1969. Probablemente era evitada, criticada, apartada. Una mujer herida, marcada, invisible para muchos, molesta para otros. ¿Cuántas veces habrá deseado simplemente ser escuchada, acogida, comprendida? Pero había en ella algo que resistía. Un hilo de esperanza, una sed de verdad. Y fue eso lo que la llevó hasta Jesús. Solo quien se ha sentido pequeño entiende lo grande que es ser mirado por Dios. Solo quien ha sido rechazado sabe el valor de ser llamado por su nombre. Y así comenzó todo. Después de su sanación, no volvió a casa como quien ha recibido un favor. Ella decidió seguir. No con palabras bonitas o discursos encendidos, sino con fidelidad silenciosa, con presencia, con servicio, con entrega. María Magdalena entró en la vida de Jesús no como una espectadora, sino como parte de la misión. Caminaba con él, ayudaba a sostener al grupo con sus bienes, enfrentaba los mismos caminos, el mismo hambre, el mismo riesgo. Su día a día era polvo en los pies, donaciones simples, ayuda práctica, oraciones susurradas al caer la noche. Nada glorioso ante los ojos del mundo, pero profundamente valioso ante los ojos de Dios. María Magdalena encontró a Dios, perseverando. Perseverando cuando todo parecía desmoronarse. Perseverando incluso cuando el mundo decía que no merecía estar allí. Perseverando cuando la fe no era un sentimiento, sino una decisión. Ella siguió a Jesús hasta el final. Cuando los gritos de la multitud se volvieron contra él. Cuando la cruz pesó. Cuando los demás discípulos desaparecieron. María se quedó. Incluso cuando llegó el triste momento de la crucifixión, se mantuvo de pie junto a la cruz, al lado de su madre. Presenció el dolor, la injusticia, la muerte. Y no huyó. Mientras todos parecían haber renunciado, ella aún creía. Y fue por esa fidelidad que recibió una gracia que nadie esperaba. En la mañana de la resurrección, cuando todo parecía terminado, María fue al sepulcro. Llevaba perfumes. Llevaba nostalgia. Llevaba un corazón roto, pero aún lleno de fe. Y allí todo cambió. Vio la tumba vacía. Vio a los ángeles. Vio a Cristo. Fue la primera en reconocer al resucitado.
La primera en ser llamada por su nombre. La primera en ser enviada. Dios no eligió a los más preparados, ni a los más sabios. Eligió a la más fiel. María Magdalena se convirtió en la primera mensajera de la mayor noticia de la humanidad. Jesús está vivo. No necesitó títulos, ni escenarios. Solo necesitó decir sí, todos los días. Fue en el servicio escondido, en el dolor silencioso, en la rutina repetida, que encontró la presencia real de Dios. Entendió que la santidad no nace de grandes conquistas, sino de la fidelidad constante, del amor que no se rinde, de la confianza que permanece. María Magdalena descubrió que el cielo comienza aquí, en medio del camino, en el día común, en la vida real. Después de la resurrección, los evangelios ya no mencionan el destino de María Magdalena. Su nombre guarda silencio en las escrituras, pero la tradición cristiana no permitió que su memoria se apagara. En tierras lejanas, al sur de Francia, creció una antigua devoción que afirma que María cruzó el mar y anunció el evangelio en esa región. Se dice que, tras años dedicados a la misión, se retiró a una gruta en lo alto de una montaña llamada Sainte-Baume, viviendo allí sus últimos días en oración y penitencia. La cueva existe hasta hoy. Está cerca de la ciudad de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, donde se construyó una basílica imponente dedicada a la santa, uno de los sitios de peregrinación más importantes del cristianismo. Allí reposa un relicario con restos atribuidos a una mujer del siglo I, de origen mediterráneo. Según la tradición local, se trata del cráneo y la frente de María Magdalena, aquella que vio al resucitado con sus propios ojos. Cada año, el 22 de julio, una procesión lleva esta reliquia por las calles de la ciudad. Y en el silencio de la gruta, se celebra una misa especial, recordando su fidelidad hasta el fin. Otras partes de su cuerpo habrían sido conservadas en diferentes lugares del mundo. Un hueso del pie está expuesto en Roma, en la Basílica de San Giovanni dei Fiorentini, y es venerado como el primero en haber pisado la tumba vacía. En el Monte Athos, los monjes guardan con reverencia una reliquia incorrupta de su mano izquierda, rodeada de un aroma misterioso y asociada a numerosos milagros. Incluso un diente, supuestamente suyo, está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Si todas estas reliquias pertenecen realmente a la misma mujer, jamás lo sabremos con certeza. Pero lo que permanece inquebrantable es el legado de fe que dejó. María Magdalena, la mujer que fue juzgada y olvidada, se convirtió en símbolo de transformación y fidelidad. Y aún con el paso de los siglos, su nombre sigue inspirando a millones a seguir a Jesús con valentía, perseverancia y amor. ¿Cuántas veces pensamos que Dios solo actúa en grandes milagros, o que solo elige a los que no tienen pecados? Pero la vida de María Magdalena nos enseña y nos prueba que Él transforma profundamente a quien es fiel, incluso cuando nadie lo ve. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, tanto de mí como de ti, que estás viendo este video. No una vida perfecta, sino una vida real, llena de entrega y fidelidad. ¿Cuántas mujeres hoy sufren en silencio con sus dolores? ¿Cuántas sostienen sus hogares, su fe, sus familias, con oraciones que nadie escucha? ¿Cuántas se levantan antes del amanecer para servir, cuidar, trabajar, y se preguntan si Dios las ve? Él las ve. Y las ve con los mismos ojos con que miró a María Magdalena. Con misericordia. Con ternura. Con propósito. Porque el cielo comienza en la rutina. En la cocina. En el cuidado de los hijos. En el duelo. En el trabajo sencillo. En la fidelidad de quien ama, aún sin aplausos. María Magdalena nos recuerda que Dios llama por el nombre. Y quien escucha, se levanta para vivir de una forma nueva. No importa lo que hayan dicho sobre ti. Él conoce tu corazón. Si esta historia habló a tu alma, cuéntanos en los comentarios y compártela con alguien que hoy esté sin esperanza. Puede que alguien necesite saber que no estás solo. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así sabremos que deseas que sigamos evangelizando con historias tan inspiradoras. Gracias por acompañarnos. Que María Magdalena interceda por tu vida, y que grandes transformaciones puedan comenzar desde hoy. Un fuerte abrazo.